Imagina que un libro te promete explicar por qué la libertad económica no es solo un tema de dinero, sino la base misma de la libertad política. Ese libro existe, Capitalismo y Libertad de Milton Friedman. Hoy lo recorremos sin perder una sola idea, pero reorganizado para atraparte desde el primer segundo. Arranquemos con la escena que Friedman usa como provocación inicial, el famoso discurso de Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Para Friedman, ambas mitades del lema son problemáticas. La primera huele a paternalismo, la segunda consagra el statu quo. Esa crítica sirve de puerta de entrada a los dos grandes conceptos del libro: libertad económica, cómo gestionamos nuestros bienes y decisiones, y libertad política, cómo se organizan las instituciones. No hay definiciones rígidas porque la idea es entender la relación, no encorsetarla, y así empieza el recorrido. El primer golpe fuerte llega con la relación entre libertad económica y libertad política. Friedman afirma que no puede existir libertad política real sin libertad económica. No es una relación simétrica, pero sí decisiva. Quien no controla sus recursos solo posee una libertad teórica. Por eso rechaza el llamado socialismo democrático. Si los medios de producción están centralizados, la libertad política es una ilusión. Los mercados competitivos dispersan el poder y permiten evitar malos gobiernos sin confrontaciones directas. Puedes cambiar de proveedor o mudarte de jurisdicción, pero cuando dependes de servicios estatales, solo te queda protestar mediante procesos lentos. Aquí Friedman distingue el liberalismo clásico, defensa de límites al gobierno y mercados libres, de la versión estadounidense del término liberal, asociada al intervencionismo desde la Gran Depresión. Su tesis es clara: la falta de libertad económica garantiza la falta de libertad política. Esa es la columna vertebral del libro. Con esa base, el segundo capítulo define el papel legítimo del gobierno. Su función es hacer cumplir contratos y proteger la propiedad. Para entender los límites, aparece el efecto de vecindad. Las externalidades, esos efectos indirectos que impactan a terceros sin intención directa. Friedman acepta que hay bienes públicos con externalidades que justifican intervención cuando no es posible financiarse de forma voluntaria, siempre dentro de un marco que preserve la competencia. Se opone a la planificación central, a los controles de precios y salarios y a la regulación que reemplaza mercados por burocracia, como los alquileres de Nueva York. Critica el uso expansivo del concepto de interés público para intervenir arbitrariamente en decisiones privadas. El tercer capítulo condensa su pensamiento monetario. El problema, según él, es que la autoridad monetaria discrecional genera ciclos, inflación y crisis, intentando gestionar la demanda agregada con información incompleta y retrasos. La solución: una regla simple y predecible. Por ejemplo, un crecimiento constante de la oferta monetaria y un banco central con mandato limitado. Críticos de otras escuelas remarcan que su teoría comparte los mismos problemas que la política fiscal keynesiana: retrasos, incentivos mal diseñados y dificultad para aplicar medidas óptimas en el momento oportuno. Capítulo 4. Comercio y finanzas internacionales. Friedman defiende el libre comercio unilateral, aunque otros países mantengan aranceles. El proteccionismo perjudica a consumidores y asigna recursos de forma ineficiente. La economía debe especializarse en lo que mejor hace. Sobre las instituciones internacionales es escéptico. Teme que se conviertan en mecanismos de restricción interna, lo que llama globalismo, y compara el peligro potencial de esas estructuras con el Kremlin, no por ideología, sino por capacidad de coordinar coerciones. La propuesta es reducir barreras y subsidios que distorsionan la competencia. En el quinto capítulo aborda la política fiscal. Prefiere impuestos simples de base amplia y tasas bajas. Rechaza sistemas progresivos complejos que fomentan evasión y lobbies. Distingue gasto público con efectos claros de bien común de las transferencias que alteran incentivos. El déficit como herramienta anticíclica trae riesgos de inflación y endeudamiento. Él apuesta por estabilidad y reglas. Critica duramente tanto la política fiscal moderna como el desempeño de la Reserva Federal. No cumple su función, distorsiona mercados y aplica políticas erróneas que luego no corrige. Señala varios problemas del keynesianismo: medidas que se retrasan, se ejecutan mal y se mantienen demasiado tiempo, distorsiones en los incentivos y desincentivos a la producción privada. Propone evaluar cada programa según costes marginales y beneficios sociales, sin esconder cargas futuras con contabilidad creativa. Capítulo 6. Educación y vales escolares.
La provisión estatal directa homogeniza el sistema, limita innovación y no cumple sus intenciones. Friedman reconoce una externalidad positiva. Una sociedad más formada es más avanzada. La igualdad de oportunidades importa, por lo que plantea un sistema competitivo donde nadie pague doble por educación, primero vía impuestos y luego en privado. Su propuesta son los vales. Financiar a los padres con bonos públicos canjeables en escuelas autorizadas, con supervisión central, permitiendo elección y competencia. Séptimo capítulo. Capitalismo y discriminación. En mercados competitivos, discriminar sale caro. Pagar más por trabajadores preferidos o rechazar talento reduce beneficios, y la competencia presiona a las empresas que lo hacen. Friedman no quiere imponer ideas antidiscriminatorias por la fuerza. El mercado castiga esas prácticas porque el consumidor no valora las ideas del productor, solo el producto. El mercado libre obliga a cooperar incluso entre quienes no están de acuerdo. Octavo capítulo. Monopolios y la llamada responsabilidad social de empresas y sindicatos. En lugar de gestionar monopolios con regulación discrecional, plantea eliminar privilegios legales, patentes excesivas, licencias restrictivas, franquicias estatales. Quiere entrada libre y políticas de competencia, no burocracias que bloqueen el mercado. Reconoce excepciones en monopolios naturales. Critica a los sindicatos cuando actúan como monopolios laborales con ayuda del Estado e impiden la competencia, incluso entre los propios trabajadores mediante, por ejemplo, salarios mínimos. Y desmonta la idea de que las empresas deban usar recursos de los accionistas para fines sociales no acordados. La verdadera responsabilidad es cumplir contratos y maximizar valor dentro de la ley. Los fines públicos deben lograrse mediante impuestos y decisiones democráticas, no mediante filantropía corporativa obligada. El noveno capítulo entra en las licencias profesionales. La colegiación y las licencias obligatorias sirven, según Friedman, para limitar la oferta, subir precios y excluir competidores más que para proteger al consumidor. Describe 3 niveles: registro, certificados y licencias. Propone certificados como alternativa, informan al consumidor y le permiten decidir sin impedir la oferta. Las licencias son paternalistas. Esto incluye medicina, derecho y oficios. Donde el riesgo es alto, sugiere estándares mínimos e información, no barreras que bloqueen innovación y accesibilidad. Capítulo 10. Distribución del ingreso. La desigualdad derivada de elecciones libres y productividad no es injusta por sí misma. La justicia exige igualdad ante la ley y movilidad, no igualar resultados a la fuerza. Las políticas redistributivas deben analizar sus efectos sobre trabajo, inversión e incentivos. Importa distinguir intenciones y resultados. Los efectos nacen de los incentivos creados, no de las intenciones políticas. Sugiere mecanismos como el impuesto negativo sobre la renta para ayudar a los más pobres, sin destruir señales de precios ni creación de riqueza. El capítulo 11 trata las medidas de bienestar social. Seguros de desempleo, subsidios sectoriales, prestaciones en especie y regulaciones que intermedian consumo suelen generar dependencia y trampas de pobreza. Su alternativa es que sean privados con libertad para elegir usarlos o no. La competencia impulsaría eficiencia. Prefiere transferencias monetarias directas y transparentes antes que programas en especie, para respetar la elección individual y reducir burocracia. En el 12, vuelve al alivio de la pobreza. El objetivo es asegurar un ingreso mínimo compatible con la dignidad sin destruir incentivos. Propone el impuesto negativo sobre la renta. El Estado complementa ingresos por debajo de un umbral y los retira gradualmente conforme aumentan. El capítulo 13 retoma las externalidades y las funciones residuales del Estado. Cuando la acción privada no internaliza costes o beneficios, en pandemias, infraestructuras o seguridad, puede justificarse la intervención. El criterio es intervenir solo cuando la ganancia social supera el coste, y no hay mecanismos privados o voluntarios viables, siempre con reglas generales y el alcance mínimo necesario. Advierte que, incluso en estos casos, una intervención mal diseñada puede generar más distorsiones que las que pretende solucionar. Con todo esto sobre la mesa, el cierre filosófico es directo. La libertad individual es fin y medio. Los mercados afines a esa libertad coordinan cooperación voluntaria mejor que cualquier otra estructura. El poder estatal debe estar limitado por reglas, descentralización y competencia política. El camino de reforma: sustituir burocracias por reglas simples, ampliar la elección, como vales y libertad de entrada, y reducir privilegios legales.
La expansión del Estado es incremental y difícil de revertir. Proteger la libertad exige vigilancia institucional y preferencia por mecanismos impersonales y competitivos. El libro resume el pensamiento de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, con un tono formal pero divulgativo. La idea clave es la dicotomía entre libertad política y libertad económica, sumada a la crítica frontal al paternalismo y al statu quo. 2 notas finales. La obra fue escrita junto a su esposa Rose Friedman, y Friedman reconoce avances en Estados Unidos como la abolición del servicio militar obligatorio, aunque advierte que queda mucho por hacer y no se debe torcer el camino. Si quieres más análisis de economía, política y filosofía, dale like y suscríbete para seguir explorando estos libros.